Antonio Molpeceres. Tiene un año ya en México. Usted es el coordinador residente de la ONU en México. La ONU en México tiene más de 20 programas, organismos que interactúan, y también usted se encarga en particular del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Primero, ¿cómo se siente un año de haber llegado al país? Feliz. He descubierto lo que no me esperaba, una diversidad de lugares maravillosos, y viajo mucho por el país promoviendo ideas de Naciones Unidas y programas que tenemos, y conmigo la gente ha sido de una amabilidad más que excesiva. Entonces me siento muy cómodo, muy bien, muy feliz de estar en México. Escuché decirle en una entrevista que para ser funcionario de Naciones Unidas, y lo acaba de decir hace rato también, hay que ser optimista, Así es. Buscar un camino y seguirlo. Y me quedé pensando que a lo mejor nosotros los mexicanos a veces estamos demasiado ciclados en nuestro mundo, y que quizá eso le pasa a otros países también, como para vernos desde lejos. Y usted todavía nos puede ver así, porque además tiene un contacto multilateral a nivel global seguido. ¿Qué le sorprende que nosotros los mexicanos nos cuesta trabajo ver de nosotros mismos? Bueno, yo veo un país, veo una 14ª, 15ª economía mundial. He visitado lugares, fábricas en Saltillo, con unas tecnologías robóticas de lo más avanzado del mundo. He conocido gente en las gobernaciones de diferentes estados con una gran voluntad de asegurar que México progrese y que mejore y que el futuro sea mejor. Yo lo que he visto desde que he estado aquí es un gran interés en que el país progrese, ¿no? Y de hecho, todo esto se manifiesta mucho en algo que para mí es muy importante y que Naciones Unidas se está intentando promover aquí, que es esto de la Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y cada vez que viajo por el país me encuentro con un gran interés, un deseo de conocer, pero no solamente de las autoridades. Viajo mucho y voy mucho a las universidades, entonces hablo mucho con estudiantes, etc. Y en los lugares más alejados, bueno, no he conocido todo el país todavía, pero en lugares alejados, hablando con la gente, la semana pasada estuve en Larraínzar, en Chiapas. San Andrés Larraínzar. San Andrés Larraínzar, con la comunidad, con gente que muchos de ellos incluso no hablaban castellano, de hecho, pero que te hablaban y que intentaban explicarte cómo querían mejorar su comunidad. Y eso para mí es muy importante, porque me da ganas de seguir trabajando. Y decía, ser optimista. Yo creo que es muy importante ser optimista. Yo creo que también es importante ver el vaso medio lleno, sin menospreciar los retos que quedan todavía. ¿Cuáles diría que son los principales retos de México? Yo creo que el tema, hay varios, pero el tema de la desigualdad. Yo creo que este es un país a donde uno puede llegar a lugares no muy lejos de aquí, que tienen niveles de desarrollo equivalentes a cualquier país nórdico de Europa, o mi propio país. Usted es canadiense. Yo soy canadiense. Y después uno llega a otros lugares a donde realmente los índices de desarrollo humano, los índices de progreso, de desarrollo, son equivalentes a países de África subsahariana. Entonces está este espectro de niveles de desarrollo en el país. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo asegurar de que haya más igualdad. Pero esto es México, pero esto es América Latina. Esto es un tema que América Latina, siendo el continente más desigual que hay en el mundo. Y que uno lo observa también en países como Estados Unidos, lo observa como en mi propio país, donde los niveles de desigualdad han ido ligeramente aumentando, que es preocupante, y en muchos países europeos. Entonces yo creo que ese es el gran reto. La ONU acaba de cumplir 50 años hace un par de años. Y en México su representación cumple este año 50 años, porque la primera oficina se instaló 2 años después. ¿Cuáles son los retos de la ONU en este mundo actual? Sobre todo pienso cuando el presidente de uno de los países más importantes del mundo, como Donald Trump, ha cuestionado abiertamente qué hace la ONU. Claro. Y si es efectivo o no. Habría que empezar cuál es el propósito principal de la ONU. Yo creo que uno puede hacer toda una diserción y hablar durante mucho buen rato sobre diferentes objetivos y diferentes razones de ser de la ONU. Me gusta pensar en la ONU un espacio de encuentro. Yo creo que la idea original de cómo podemos crear un espacio
a donde todos los jefes de Estado y todos los países se puedan encontrar y puedan debatir los problemas del mundo e intentar buscar soluciones a los problemas del mundo. Yo creo que era la primera vez en la historia de la humanidad a donde se creó este espacio. Y más después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, efectivamente. sigue siendo. Sigue Hoy siendo, más que pero nunca, donde quizá. todos los países dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar un espacio físico, primero, que sea en Nueva York, que sea en Ginebra, que sea en las diferentes capitales donde hay agencias de Naciones Unidas. Yo creo que ese es un valor que no hay que perder. Y si cambiamos el nombre de ONU a otro nombre, hoy en día, en el siglo XXI, se necesita ese espacio de encuentro, que no solamente es virtual, porque existe, pero también encuentro de verse cara a cara y poder negociar cara a cara. Entonces, ese yo creo que es un reto que hay que mantener, es uno de los grandes retos que tiene la ONU. El concepto de multilateralismo, el concepto de que los países a través de estos mecanismos puedan trabajar para resolver problemas, para mantener la paz, porque, como dijo, se creó Naciones Unidas para justamente mantener la paz. Yo creo que ese concepto hay que protegerlo. Hay dudas, hoy en día surgen dudas en el mundo sobre si efectivamente es mejor trabajar de forma bilateral, es decir, un país con otro país. Más cuando hay un como bully, que es como Estados Unidos, que llega la representante de Trump a su primera reunión y dijo, y si ustedes no votan como... así lo dijo, como nosotros queremos, literalmente vamos a apuntarlo y actuaremos en consecuencia. Yo creo que el bullying no sirve en ningún contexto, sobre todo hoy en día donde hay países poderosos, importantes, que están surgiendo. Entonces yo creo que es actitudes de imponer lo que yo digo y no llegar a negociación, porque yo creo que al final todo se tiene que negociar y buscar un win-win. Y no ganar-ganar. Ganar-ganar y no el ganar-perder. Yo creo que el ganar-perder al final todos pierden. Entonces yo creo que ese es uno de las virtudes de la idea de Naciones Unidas, de crear estos espacios. Pero yo creo que la mayor parte de los países todavía creen en eso y la prueba fue, para mí muy importante, fue lo que pasó hace 2 años, en el 2015, donde todos se pusieron de acuerdo en esta Agenda 2030, ¿no? Diciendo, mira, vamos a identificar estos 17 objetivos que vamos a intentar cumplirlos de aquí al año 2030, que tienen que ver con el bienestar del ser y con proteger la salud del planeta, ¿no? Del planeta Tierra. Esas dos ideas que tienen sinergia y que... entonces, al hacer eso, al llegar a ese acuerdo, a mí me da causa de optimismo. Yo digo siempre que antes de estos objetivos de desarrollo sostenible habían las metas del Millennium. Exacto, Que los objetivos del Millennium. Sí. El año 2000, del 2000. Que no cumplimos. Oh, bueno, yo no sé, yo está bien más bien optimista. Vaso medio lleno. Se cumplió bastante. Se redujo la pobreza extrema en el mundo de 800 millones de personas. Yo recuerdo cuando empecé en Guinea Ecuatorial en el año 85, en las escuelas primarias eran niños, y no había muchas niñas. Hoy en día, en África subsahariana, en la escuela primaria hay tantas niñas como niños. Y en las universidades, aquí en México, me han dicho que hay más mujeres que hombres. Entonces han habido... depende de qué carrera. Depende de qué carrera, también es cierto. Y ese es un reto, yo creo que ese es un reto muy importante. Que las mujeres estudien más cosas científicas, ingenierías, matemáticas. Pero la tendencia va por ahí. Entonces yo creo que en los últimos 15 años hemos visto gran progreso. Los indicadores de mortalidad materna, indicadores de mortalidad infantil, niveles de escolarización. Hay toda una nueva generación de mexicanos que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y ahora están yendo a la universidad. Eso es importante. Entonces han habido grandes progresos. Queda mucho por hacer. Yo creo que un tema es el tema de la desigualdad, el tema del cambio climático. Yo creo que ese es una de las áreas que hay que estar muy preocupados. Y otro que para mí es muy importante es el tema de cómo asegurar que haya más democracia y que haya más transparencia en las instituciones. Yo creo que hay muchos países que todavía les falta un camino que recorrer. Yo soy convencido que el nivel de desarrollo de un país, hay una correlación directa con el nivel de democracia que hay en un país. Las dos cosas están vinculadas. Y entonces, si queremos más desarrollo, tenemos que tener más democracia, tenemos que tener más
más instituciones sólidas, transparentes, menos corruptas, etc. Exacto, iba a sacar el tema de la impunidad. Sí. ¿No? Bueno, ese es un gran tema, es un gran tema. Y eso, el tema de la impunidad justamente va a lo que mencionaba antes en términos de la falta de confianza en las instituciones. La gente dice, si hay impunidad, si el sistema judicial no funciona, y esto lo vemos en todos los países, ¿por qué tengo que confiar yo en las instituciones? Y entonces las dos cosas están vinculadas. Yo creo que el tema de la impunidad es uno de los temas fundamentales y más importantes, ¿no? Pero yo quiero que, para terminar, me dé su receta para ser optimista. ¿Cómo se hace? ¿Qué me recomendaría? Se mira los números. Okay. Se mira no es la única forma, pero uno ve los números y ve que ha habido mejoras en el mundo. ¿Cómo? Ser optimista es una opción de vida. Hablar con la gente, es escucharles y ver a los padres que quieren que sus hijos tengan un futuro mejor, ¿no? Mis padres eran obreros, inmigrantes. ¿Su padre maquinista, su mamá ama de casa? No, mi madre limpiaba casas, mi madre, en Canadá cuando emigró. Mi padre era maquinista. Eutiquio y Eusebia. Eutiquio y Eusebia, imagínense, dos nombres en Canadá cuando yo era niño. Eutiquio e Eusebia Molpeceres. Era causa de gran trauma para mí decirlo en la escuela. Yo iba a una escuela con irlandeses, eran todos irlandeses, católicos, y entonces decir Eutiquio y Eusebia Molpeceres. Pero yo creo que si hijos de inmigrantes pueden, y muchos inmigrantes, uno ve aquí en México un tema muy importante en México también es el tema de la migración. Yo creo que ese es un tema. Y lo digo porque más en más vamos a ver migrantes que van a tener su destino final México. Sí, por no llegar a Estados Unidos. Ya no, muchos de ellos ya no ven Estados Unidos como su destino final. Ven trabajar en el norte, ven México como su destino. Ese va a ser uno de los grandes retos de México. Pero bueno, yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Que sea en el mundo, en la vida, siempre ver lo bueno en la gente. Muy bien, pues muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias. Ustedes no se vayan, que hay más de esta entrevista en nuestra página y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.